un ratico diferente, ¿sí o qué? Entonces ahora les voy a compartir otra de mis hobbies, que es la cuentería y la narración oral. ¿Listo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, sentate. No sé si a ustedes les pasó o si solo era yo, pero a mí me gustaban mucho las historias cuando era pequeño. Me gustaba que mis papás o mis tíos o en cualquier situación escuchar cuentos, ¿cierto? Que me contaran cuentos o leer cuentos. Era fanático a los cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Y me encantaba y soñaba con poder hacer partícipe esas ideas, a esos cuentos. Yo decía, qué bacano no poder estar ahí, ¿cierto? Qué bacano yo ser Goku, qué bacano yo ser Ash, qué bacano yo estar ahí metido en ese cuento, ¿cierto? Entonces, por eso lo que es esta profesión que se llama la cuentería, me llama tanto la atención, porque me da la oportunidad de participar con ustedes y de contarles historias y que no se pierda la tradición. Antes en Antioquia eso era una tradición muy famosa, ¿cierto? Se hacía mucho lo que era la tradición oral, o sea, lo que era la narración, la cuentería, las trovas y todo ese tipo de cosas que se han venido perdiendo como con los días. Entonces, la idea es que eso no muera y que sigamos siendo parte de esa cultura antioqueña. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a utilizar una técnica que se llama la narración interactiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a traer a esos personajes acá, vamos a traer a esos personajes aquí en vivo con ustedes y vamos a hacer uso de toda nuestra imaginación. Volvamos a hacer otra vez niños, que era tan fácil para nosotros pensar y traer como todas esas imágenes y volar con lo que nos contaban. Y adicional, les voy a estar pidiendo el favor a las personas que quieran participar a que me ayuden a contar esa historia aquí conmigo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, yo voy a ir narrando la historia como tal, les voy a ir contando el cuento, pero a medida que vaya avanzando van a ir pasando ciertas cosas, ¿sí? Y en ese momento en que cada uno de esos personajes nazca y que entre a escena, entonces uno de ustedes lo va a personificar. ¿Listo? Yo voy a decir qué hizo el personaje y ustedes con sus propias palabras lo van a traer a la escena. ¿Listo? Se vale toda la improvisación, reírnos, nervios, lo que sea. ¿Sí? Entonces, cuento con todos ustedes de pronto para que me ayuden con la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, este cuento es un cuento muy antiguo, muchachos. Es un cuento que narra una historia de hace mucho, pero mucho tiempo. Y cuenta la historia de un hombre que era tan de malas, pero tan de malas, que todo lo malo le pasaba a él. Y era tan de malas que hasta su mamá se olvidó de cómo se llamaba. Y de tanto que le decían, bulto de sal, hey, bulto de sal, bulto de sal. Se le olvidó hasta él mismo cómo se llamaba. Y un día cansado, desesperado, aburrido, decir, mucho, ya no me aguanto esto. Se fue pan de los papás. Entonces, necesito un papá y una mamá. Que llegue aquí un papá y una mamá. Listo. Llegó la mamá. Ven, ven, ya, participa, vas, bravo. Un aplauso a los dos. Bulldozer te va a preguntar por qué están de malas. Y tú lo vas a mandar para donde Dios. ¿Listo? En tus propias palabras. Bulldozer te va a preguntar por qué están de malas. ¿Listo? Tú le haces que todo es culpa de la mamá. Que vaya y le pregunte a ella. ¿Listo? Listo. Te resulta que Bultesal estaba muy aburrido con les decía, vamos a recorrer, ¿cierto? Y él decía, yo no puedo creer, yo por qué soy tan de malas, tan de malas, tan de malas, a mí por qué todo me pasa. Y entonces, como todos nosotros, ¿a quién llegamos primero a decirle que nos ayude con nuestras dudas? A los papás. ¿Sí o qué? Entonces yo me fui para mi papá. Papá, 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 en serio, ¿yo por qué soy tan de malas? Ya, grande. Todo es culpa de esa mujer. Todo es culpa de su mamá. Cuando usted nació, se cayó y ella le dio caído. Ah, es culpa de ella. Eso es culpa de Es ella. culpa de ella, ma. ¿Usted qué fue lo que hizo? ¿Yo por qué soy tan de malas? Vaya con Dios. Ah. Y entonces, eso fue lo que pasó. Que desde siempre, desde hace mucho tiempo, los papás se tiran la pelota. Eso es culpa de su papá. O vaya pregúntele a su papá. Y van del papá y vaya pregúntele a su mamá. ¿Sí o qué? Y entonces, en ese caso, la mamá le dijo, ya te puedes sentar. Ya se pueden sentar los dos chicos. Muchas gracias. Entonces, la mamá cuando vio a Bultesal todo preocupado, estresado y que él no sabía qué hacer porque él lo veía frustrado, ¿cierto? Entonces la mamá le dijo que la única persona que le podía dar una respuesta, la única persona que le podía ayudar con esa pregunta tan rara, que por qué él era tan de malas, era Dios.
¿sí? Pero uno decía, pues, ¿y a dónde busco a Dios? O sea, pues voy a la iglesia, ¿a dónde voy a buscar a Dios, cierto? O hablo con él y él me manda un WhatsApp, ¿qué hago? Pues no sé, cierto. O sea, ¿cómo hablo yo con Dios? Y decidió salir a una aventura, a buscar a alguien que le dijera dónde podía encontrar a Dios, para hacerle esa pregunta, para decirle el por qué era tan de malas, ¿cierto? Y resulta que Bultesal cogió la maleta, empacó lo primero que vio, se la echó al hombro y arrancó a caminar por todos los pueblos de Antioquia. Y resulta que en su caminar, un día había ahí tranquilo, él caminando por la calle y se encontró un lobo. Necesito que venga un lobo acá en escena, por favor. Edwin. Ven. El lobo le va a preguntar a Bultesal que si él sabe por qué está tan flaco. Que él hace mucho tiempo que no engordía, está flaco, flaco, flaco. ¿Listo? Entonces resulta. ¿Listo? Aquí vamos a hacer el mayor uso de la inteligencia y nuestra creatividad, muchachos. Porque resulta que cuando Bulta salía caminando, él iba ahí todo parchado, se encontró con ese lobo. Y él dijo, ¡ay, güey, Julia! ¿Qué es ese animal tan feo, mano? Y resulta que el lobo, cuando lo vio, dijo, oiga, pero en vez de lobo parece un perro. ¿Usted por qué está tan flaco? ¿Usted no está flaco? Entonces resulta que ese lobo con cabeza de león, ese lobo le dijo que él quería saber por qué estaba tan flaco, por qué lo veía tan flaco, ¿cierto? Si él se sentía bien. Entonces, gracias, Loito. Entonces resulta que Bultosal le dijo, pues, hermano, yo no sé usted por qué está tan flaco, pero yo voy para donde Dios. Si quiere, yo le pregunto a ver si él sabe usted por qué está tan flaco. Yo, listo, va para esa, hágale Bultosal, todo bien. Allá nos vemos pues y me dice que le mandó a decir el patrón. Y Bultosal se fue con su maleta otra vez y siguió caminando. Resulta que un tiempo más adelante, Bultosal seguía en su búsqueda de dónde encontraba a Dios, a dónde voy yo a ir a parar a encontrar a Dios pues. Y se encontró con una mujer que lloraba y sollozaba y ella se ponía triste y entonces necesito una mujer. Entonces la mujer le va a preguntar que si él sabe por qué ella está tan triste. Porque ella nunca pudo saber por qué está tan triste. ¿Listo? Entonces resulta que volteó, salía caminando, cuando él escuchaba por allá el... Eso. Dice, pero... Haga cuenta que no le van a pagar el 30. Entonces resulta que Voltesal iba caminando. Cuando escuchó esos lamentos y esos llantos, se acercó a ver qué era lo que pasaba, ¿sí o qué? Y él llegó y vio a la señorita ahí llorando, llorando y llorando. Llore, llore, así, tranquilo. Entonces Voltesal sintió mucho pesar y le preguntó que qué le pasaba. Y dice, niña, ¿qué le pasó? Ay, la verdad, yo no sé. ¿Usted no sabe? ¿Me puede decir por qué estoy llorando? No, la verdad yo no sé. Entonces resulta que Voltesal tampoco sabía por qué estaba llorando ella, ¿cierto? Y como al lobo entonces le dijo lo mismo, que él si quería, iba a aprovechar, que iba para el cielo a hablar con Dios y que le preguntaría por qué ella estaba tan triste, ¿cierto? Y la mujer se puso un poco menos triste, sonrió y le dijo que está bien, que esperaba su respuesta. ¿Sí? Voltesal nuevamente cogió su bolso, salió a caminar. Thank you, Cami. Ya, gracias. Voltesal nuevamente siguió caminando, pero esta vez se encontró con un árbol seco. Necesito un árbol seco. Mira. Dije que teníamos que tener imaginación, listo. Este es un árbol seco. Entonces resulta
Que dije, estoy seco, marico. ¿Y qué usted por qué está tan seco? Te resulta que, haga cuenta que usted es un árbol. Te resulta que usted salía pasando cuando vio ese árbol tan raro y dijo que fue pucha árbol tan feo, man. Acabo de terminar diciembre. Acabo de pasar diciembre. Le tiro unos tenis. Resulta que usted salía caminando cuando vio ese árbol tan feo. Yo lo miro y se quedó ahí como, qué pecadito, qué árbol tan seco, ¿no? Qué árbol tan seco. Pues está alimentadito, pues está seco. Acuérdese, en la imaginación. Y cuando él iba pasando, él se casi como, no, es que qué árbol tan seco. Seco. Seco, seco, mareco, seco, yupi, ya, ya. Entonces, decía, qué árbol tan seco, en serio, qué árbol tan feito, qué pecado, porque no lo tumbarán. Y él iba a seguir caminando cuando escucha que el árbol lo vacila. Y voltó esa al chazaro porque que un árbol lo vacile a uno, que miedo, ¿sí o qué? Entonces él era como, madre, niño, ya lo que sea. Y a él le pareció curioso que el árbol le hablaba, ¿cierto? Entonces él se paró de cerca y le decía, ¿usted me está hablando a mí? Era un Guayacán que trajeron de por allá. Gracias, Andrés. Resulta que volteó al ver el árbol, pues se sintió muy curioso. Dijo, que tan charro ese árbol que habla, ¿eso qué le pasa? Y resulta que el árbol le dijo que si él sabía por qué estaba tan seco. Y pues obviamente Bultosal tampoco tenía esa respuesta, ¿cierto? Entonces él le dijo lo mismo que le dijo a la doncella y que le dijo en ese momento a su lobo, que él iba para donde Dios, que si quería, le preguntaba por qué estaba tan seco, ¿cierto? Y el árbol le dijo, de una, yo espero, hágale todo bien, la buena niño, y qué suerte, que listo. Se arrancó otra vez con su bolso y siguió a caminar. Resulta que se puso a pensar un momento y dijo, a mí siempre me han dicho que Dios está en el cielo. Y miró la montaña más alta, más alta, más alta que se encontró. Y arrancó a escalarla y empezó a subir y a subir y dele, y 2 días y una semana y dele y nada, y él no llegaba a ninguna parte. Cuando llegó a la punta de esa montaña, encontró un arco grande de oro, hermoso, o sea, la vista más hermosa que él podía haber visto, conocido alguna vez en su vida. Y en un letrerito al lado decía el cielo. Decía, parce, lo encontré, encontré el cielo, y tocó el timbre y ¡pim, pim! Y se empezó a desesperar porque no le abrían y ¡pim, pim! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Jesús! ¡Pim, pim, 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 pim! No le abrían. Y llegó ese man y se volvió pateando conejos, piedras, huevona, todo lo que se encontró de la piedra. ¡Ah, qué huevona! No me abrieron en el cielo. ¡Ah, qué! Cuando en una de esas escuchó por allá, ¡Bultosal! Okay. Señor, entra. Ay, y ese man se voltea y ve que las puertas se hacen así. Cuando, claro, entra él, se encuentra ahí al señor que lo estaba esperando. Le dice, bienvenido, hijo mío, y lo abrazó y eso le dio pico. ¡Ah, qué belleza! Y él ahí, ay, señor, yo pensé que usted no estaba, qué pena, acá y le temó el timbre. Ay, no, es que yo venía preocupado. Y empezó a contarle todo lo que le había pasado en su historia. Entonces el señor le dijo, bien, pues pasa, ¿cierto? Tómate algo, siéntate, me cuentas tus pesares y conversamos un poco. Y él empezó a contarle lo del lobo, que se había encontrado con un árbol, con una señora que estaba loca, que mejor dicho, que un montón de vainas. Después de estar conversando con él, el señor le dijo, bueno, hijo mío, yo ya no te puedo atender más, tenemos que cerrar el cielo, mañana hay turno a las 7 de la mañana, entonces, otro día con mucho gusto te atiendo, nos vemos. Y él, no, pero venga, señor, pero es que tal cosa, ¡pah! Le cerraron las puertas. Ah, bueno, otro día volveré. Y empezó a bajar. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Que como Bultosal era tan de malas, se le olvidó a qué iba él. Y no le pudo preguntar que él por qué le era tan de mal. Y entonces ahí sí es que bajó chillando, pataleando y no sabía qué hacer. Y decía, bueno.
Sí, sin censura, gracias. Te resulta que empezó a bajar la montaña nuevamente con toda su desilusión y eso no sirve para nada, mejor dicho, me dejó embalado. Yo para qué me puse a prometer huevonas de todo el mundo, ¿cierto? Cuando llegó nuevamente al árbol, y él iba pasando en el árbol allá, ¿cómo ve? Cuando pasó por el lado del árbol y Bultosal al paso derecho, entonces, ¡ey, Bultosal! ¡Ey, escucho! ¡Ey, Bultis! ¡Ey, parcero! ¿Qué? Parce, ¿usted sí encontró a Dios? Sí. ¿Y qué le dijo? Parce, ¿sabe qué le dijo? Que usted está tan seco porque debajo de su raíz tiene un tesoro enterrado y eso no lo deja tomar agua. Que saque esa huevona de ahí. Listo, contento. Y salió otra vez cuando el árbol se quedó como, parce, ¿cómo así? Ey, Bulto, venga. Bulto, ¿y usted por qué no saca el tesoro y se lo lleva? ¿Yo para qué eso? Y el hermano, un tesoro para mí. Uy, parce, ¿en serio? Pues sí, sáquelo, yo no lo necesito. Y eso me está secando. Lléveselo. Y empezó ese huevón a escarbar, a sacar, y efectivamente sacó un cofre así grande, muchachos, con 2.000 monedas de oro. Y el man feliz porque dijo, güey, puta, se me arregló la vida, ahora sí que se vea todo el mundo, presencia y plata, que lo que es pa' Bultosal, ¿sí o qué? Pero cuando yo iba a arrancar con el tesoro, Bultosal lo tiró al mar. Dijo, no. Tiró a un lado, le dijo, no, 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 no. No, 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 yo este tesoro no. No, yo como soy desde malas, parce, me voy bajo con el tesoro y me atracan, me van a matar, me secuestran. No, eso es un problema, tanta plata. ¿Sabe qué? Mejor no, quédese con él. Y volvió y lo enterró. Y dejó el árbol morir. Y siguió. Y el árbol se secó y se secó y se secó. ¿Ah? Y en una de esas entonces él siguió caminando, ¿cierto? Y él venía pensando todavía en esa plata que no quiso recibir. Le dijo, no, es que yo soy muy de malas, en serio, a mí me pasa de todo donde yo reciba esa plata. Y se encontró otra vez con la mujer. Y allá estaba otra vez la mujer, llore y solloce y llore y solloce. Cuando nuevamente Bulto salía a pasar por el lado de ella sin decirle nada, ella lo llamó y le preguntó, Bultis, Bultis, mi amor, venga, ¿qué le dijo? Y Bulto al paró un momentico y le dijo, ¿sabe qué le dijo? Que usted está tan triste porque es que usted siempre ha estado sola. Que se case con el primer huevón que vea y vas a ser feliz. Y entonces, claro, la muchacha se quedó como, ¿el primer qué? Bultis. Y usted no se casa conmigo. Oiga, y ese man vio esa mujer tan bella y él tan feo y tan de malas y decía, ¿en serio esta ya me está diciendo eso? ¿En serio yo? O sea, sí. Y la abrazó y saltaron y, ¡ay, qué cuca, nos casamos! No, 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 espere, no, 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 mejor no, 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 yo como soy de malas, capaz de que usted y yo nos casamos, el otro día me deja. No, eso mejor dicho, quién sabe cuánto le ha hecho lo mismo. No, 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 sabe que no, mejor no sabe que párchese sola y dejó y se fue, la dejó hablando sola. Y la mujer nuevamente se sentó a llorar. Y Bultesal siguió caminando y se encontró con el lobo. Y allá estaba el lobo, parce, tirado en el suelo, ya muriéndose de hambre. Allá en la esquina, tirado. Y cuando vio a Bultesal, le dijo, Bulto, ¿usted qué? ¿Se habló con Dios? Yo sí, sí hablé con él. ¿Por qué? ¿Y qué me dijo? Me dijo que usted está tan flaco porque usted no come nada y que se coma el primer idiota que pase por el lado suyo. Y efectivamente, muchachos, desde ese día se cuenta que los lobos comen hombres y que a veces buscamos las respuestas de Dios y no las escuchamos en el corazón.